Buenos días, jóvenes, continuando con el análisis estadístico. Este es el tercer video de la explicación de este análisis. Pues entramos a la parte de medidas de tendencia central. Ya sabemos que son tres, entonces empecemos a calcular la primera, que es la media. ¿Qué indica la media? Pues indica un promedio del total de los datos analizados. Para la parte de datos agrupados, pues acá está la ecuación, ¿verdad? Ustedes ya la saben. Entonces, ¿qué dice? Pues que se multiplica la marca de clase por la frecuencia absoluta y luego se suman todos los resultados y estos resultados se dividen dentro del número de datos. Esa es la explicación de la ecuación que está ahí. De la tabla que nosotros tomamos, ¿verdad? De la tabla que nosotros tomamos o que ya hicimos, únicamente nos interesan estas dos columnas, vean. Esas dos columnas nos interesan. Dejé los intervalos para que no se vieran solo esas columnas, pero digamos esto no me interesa ahora, o no me funciona, no me sirve, solo me sirven estos dos. Entonces, ¿cómo calculo la parte de la media? Pues dice que la marca, en este caso de clase, se multiplica por la frecuencia, o sea, multiplico estas parejas, me da este resultado. Multiplico esto, me da este resultado y así me voy. Voy multiplicando por parejas y pues me van dando los resultados. Eso es lo que significa esta parte de multiplicar, ¿verdad? ¿Qué significa la parte de, en este caso, sigma, que es la parte de sumar, ¿verdad? Que es este símbolo. Entonces, es que yo voy a sumar todos esos resultados, todas esas multiplicaciones, y las sumo y me da esta expresión, ¿verdad? Entonces, tengo 6030, esa es la suma de todas las multiplicaciones de estas filas, ¿verdad? Multiplico todas esas filas, me da como resultado esto y tengo que sumar. Entonces ya sumé y lo divido dentro del número de datos, que son 80. Me da esta expresión: 75.375. Entonces acá la respuesta no es la que viene acá, ¿verdad? De que la media es 75.375, ¿verdad? Ese es como que digámoslo así, un valor numérico que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues interpretar, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos interpretar? Como estamos trabajando con alumnos y sobre una nota final, entonces podemos decir los, ¿verdad? Que serían acá los 80 estudiantes tuvieron como promedio, esto es muy importante porque eso es lo que significa la media, como promedio una nota final de 75.375, ¿verdad? En este caso serían puntos. Y esa es la interpretación, ¿verdad? Esa es la interpretación que nos ayuda a hacer la media. Si yo necesito seguir interpretando, pues avanzo, ¿verdad? Avanzo y pues ahora lo que yo voy a calcular son los valores de, en este caso, la mediana. Entonces, ¿qué me indica a mí la parte de la mediana? Pues la mediana me indica exactamente dónde se encuentra el valor central del conjunto de datos analizados. Entonces vamos a ver qué nota es la que está prácticamente en el centro, ¿verdad? Digamos que tenemos el 53 y tenemos en este caso el 97, entonces vamos a ir buscando qué nota está a la mitad, ¿verdad? Y pues no basta solo con dividir dentro de 2, ¿verdad? No basta solo dividir dentro de 2, sino que vamos a ir haciendo ciertos cálculos. Entonces, para la media acá necesito la parte de los intervalos, ahora sí los necesito, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y solo necesito el límite real inferior. Entonces, veamos la ecuación de la mediana, perdón. Es esta, se simboliza con esta X con esa virgulilla en la parte de arriba. La media solo es con una barrita, ¿verdad? En la parte de arriba. Vamos a ir viendo esa parte, ¿verdad? De cómo ir reconociendo. Entonces, tengo la ecuación y me dice que acá, para calcular la media,
la mediana, yo necesito calcular primero la clase mediana. ¿Y qué es la clase mediana? Es n dividido 2. N son los datos, entonces ¿cuántos datos tenemos? 80, lo dimos dentro de 2. ¿Por qué dentro de 2? Porque recordemos que nuestra mediana lo que está haciendo es encontrar el dato en medio. Entonces lo divido dentro de 2 y tengo 40. ¿Qué hago con ese 40? Bueno, ese 40 se busca dónde puede caber esa cantidad de datos en la frecuencia acumulada. O sea, dónde pueden caber esos 40 datos. Para este ejemplo, caben en la fila 4. Basados que en ellos vamos a calcular la mediana. Para explicar un poquito más, este 40, hablemos que son 40 notas. ¿Dónde caben esas 40 notas? Pues lo voy viendo en la frecuencia acumulada. Entonces, ¿dónde cabe? No cabe acá en el 24, sino que cabe acá en el 47. Entonces, ¿quién es la clase mediana? Es todo esto que está en amarillo. Esa es la clase mediana. ¿Y qué voy a hacer con esa clase? Pues basado en ella, yo voy a empezar a sustituir valores. Veamos, me dice que la mediana es límite real inferior. Bueno, el límite real inferior de esta clase es 70.5. Aquí está, ¿ve? Ya lo sustituí. Y es la amplitud del ejercicio que estoy trabajando. ¿Cuál es la amplitud del ejercicio que estoy trabajando? 6 unidades, ¿verdad? 6. Entonces tengamos cuidado en esto porque ustedes cometieron el error en el bimestre pasado de colocar la amplitud del ejercicio que yo estaba resolviendo como ejemplo, así como este, ¿verdad? Ustedes van a colocar el que les dé su ejercicio. Bueno, y aquí tengo n dividido 2, que eso ya lo calculé, es la clase mediana, entonces es 40, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante, me dice FA ant, es la frecuencia anterior, ¿verdad? La frecuencia acumulada anterior a la clase, en este caso mediana. Entonces vean, aquí estoy en la frecuencia acumulada. Esta es mi clase. ¿Quién es la anterior? La anterior sería el 24. Entonces por eso le coloqué 24. Dividido FI, que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de esta clase. No me dice anterior ni posterior. Entonces me dice de esta clase, que es 23. La mecánica acá es sencillo. Primero hago la resta. Luego hago la división. Hago la multiplicación. Y por último sumo. Y aquí está. La mediana de cuánto es, de 74.6739. Entonces voy a borrar esto que escribí aquí porque voy a hacer la parte de la interpretación también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la interpretación de, en este caso, tener una mediana, ¿verdad? Entonces decimos que la mitad, porque eso hace referencia, en este caso la mediana, la mitad de los estudiantes tuvieron, ¿verdad? Como nota final, ¿cuánto? 74.6739 puntos, ¿verdad? Ya no me cabe acá, entonces 79 puntos. Y esa es la interpretación. La mediana pues tiene una interpretación de esta forma. Veamos, la media me sacó el promedio. Esto fue lo que sacaron en promedio todos los estudiantes, 75.375. Pero esta es, digamos que la mitad, ¿verdad? De los estudiantes tuvieron, aquí me faltó algo. Tuvieron como máximo, ¿verdad? Esta palabra es muy, muy importante. Tuvieron como máximo esa nota, ¿verdad? Máximo, ¿cuánto? El 74.6739, ¿verdad? Entonces la mitad de los estudiantes tuvieron como máximo la nota final de, y aquí tenemos, ¿verdad? 74.673. ¿Por qué como máximo? Y esta palabrita se me estaba olvidando y es la, digamos, como que la más importante. Porque como divide a la mitad la muestra, entonces está haciendo análisis de la mitad hacia abajo. Entonces, digamos que 40 alumnos, que aproximadamente, bueno, que es la mitad, ¿verdad? Tuvieron como máximo esa nota. Entonces aquí podemos ir viendo. Vean,
Aquí hay 47, o sea que digamos que hay como que 7 que pasaron, pero este intervalo va de 71 a 76. Entonces puede ser que esos 7 estén arriba de ese 74, ¿va? Pero la gran mayoría, digamos la mitad, está por debajo de esta nota, ¿verdad? Entonces como máximo llegaron a esa nota. Y eso lo vemos reflejado acá, ¿verdad? En esta clase. Bueno, ahora vamos a hacer la interpretación, bueno, o más bien el cálculo de la moda. Y pues veamos, la moda es un poquito más sencilla la interpretación, pero es un poquito más complicado el realizar, ¿verdad? Entonces veamos lo siguiente. La moda, ¿qué representa? Representa la zona con mayor frecuencia de toda la distribución de frecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Representa dónde están concentrados la gran mayoría de las notas que sacaron los estudiantes, ¿verdad? Hace bien decir que pueden existir una sola moda para el ejercicio, así como este que estamos calculando. Entonces se dice que la moda es unimodal, o sea que solo va a haber una moda. O bien pueden existir dos modas y ser bimodal. ¿Cómo hago yo para ver si esto es bimodal, es unimodal? Pues me voy a la frecuencia, en este caso absoluta, me voy acá, ¿verdad? Me voy a esta columna y veo lo siguiente. Tengo que encontrar una fila donde esté el mayor número de datos. Y acá pues ustedes ya lo logran ver, es la que está en amarillo, que es la que tiene el 23, ¿verdad? Entonces esa es la clase modal, ¿verdad? ¿Y cómo sé que solo hay una moda? Pues porque es el dato más grande. ¿Cuándo habrían dos modas? Un ejemplo, que en vez de este 10 existiera un 23. Entonces tengo que tomar o calcular esta moda que sale de esta fila, esa clase, y la que sale de acá, ¿verdad? Ahí es cuando hay bimodal, pero como en este ejercicio no lo hay, entonces solo voy a calcular una. Bueno, sigamos un poquito leyendo esta parte. La moda la calculamos de la siguiente manera. El símbolo ahora ya se ven, ya cambió, es como una casita, como un triangulito en la parte de arriba. Y pues dice que es el límite real inferior más la amplitud multiplicada por un delta 1 que está siendo dividido por un delta 1 más un delta 2. ¿Qué representan estos delta 1 y estos delta 2? Pues el delta 1 representa la resta entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, ¿verdad? Hablemos, aquí está esta frecuencia, la anterior es la que está acá. Hablemos la que está arriba, ¿verdad? ¿Qué significa delta 2? Pues la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Hablemos que es la que está abajo, ¿verdad? Entonces, teniendo eso de base, yo hago, en este caso, pues mi análisis, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí está la explicación un poquito, ¿verdad? De por qué seleccioné la fila 4. Entonces, hago la sustitución. El límite real inferior es 70.5, la amplitud es de 6. Y pues mi delta 1 es la frecuencia absoluta, 23, menos la anterior, ¿verdad? Que es 10, dividido, pues mi frecuencia menos la anterior, ¿verdad? Más, aquí está ese más, la frecuencia menos la posterior, que sería el 14, ¿verdad? Hacemos las restas, sumamos la parte de abajo, dividimos, multiplicamos y pues por último volvemos a sumar. Entonces aquí ya tenemos la parte de la moda que es de 74.0454. Recordemos que yo estoy colocando estos valores con decimales pues para tener una mejor referencia. ¿Cómo hago ahora yo para hacer la interpretación de la moda? Pues la moda, la única interpretación que tiene es que varios, porque recuérdense que es donde está mayor concentrado, varios de los estudiantes tuvieron una nota de 74.0454 puntos, ¿verdad? En la prueba final, en su nota final, ¿verdad? Ahí sería en su curso, escribámosle, de matemática.
Y ahí se terminó. Esa es la interpretación de la moda, ¿verdad? Que varios estudiantes tuvieron una nota de 74.0454 puntos en su curso de matemática. Únicamente estas son las medidas de tendencia central: media, mediana y moda. Entonces, mucho cuidado con amplitud, con los límites, ¿verdad? Porque si de la tabla de frecuencia no salimos bien, lo que vayamos a hacer acá va a estar incorrecto.